Buenos días. Vamos a dar lectura a Números 17. Números 17. Dice así: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, buenos días, hermanos. Hermanos, quiero iniciar esta breve meditación de Números 17 citando lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, allí en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, que dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, esta verdad del único mediador es un tema central que encontramos en este capítulo 17. Y como bien saben, hermanos, ustedes que ya están habituados a mirar a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento, tenemos a Aarón como este tipo de aquel antitipo que es Jesucristo. Tenemos a Aarón, que es la sombra, Jesucristo es la sustancia a la cual esa sombra nos dirige. En Números 17, hermanos, el único mediador se confirma a través de un milagro. En el capítulo anterior ya Dios había vindicado a sus siervos Moisés y Aarón por medio de un juicio sobre aquellos rebeldes que cuestionaron su autoridad, su elección de parte de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que primero Datán y Abiram fueron tragados por la tierra y después aquellos 250 rebeldes fueron también consumidos mientras ofrecían incienso delante del Señor? Pues ahora, hermanos, a través de un milagro el Señor va a confirmar una vez más que Él ha elegido al sumo sacerdote Aarón
como ese mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que no haya dudas de que Dios es el que lo ha llamado, el que lo ha designado. Y es a través de un milagro que lo hace. Vemos cómo el Señor le ordena a Moisés que tome 12 varas, cada una por cada uno de los jefes de las tribus de Israel, en las cuales escribiría el nombre de cada tribu correspondiente, pero la vara que correspondía a Leví, en lugar de escribir allí Leví, le mandó escribir el nombre del sumo sacerdote Aarón. Probablemente, hermanos, estas varas eran objetos que se transmitían de generación en generación en aquellos jefes de tribu y que simbolizaban la autoridad de aquel cabeza de cada tribu. Y estas 12 autoridades, hermanos, estaban representadas por estas 12 varas que fueron introducidas por Moisés hasta el santuario, es decir, hasta ese lugar santísimo dentro del tabernáculo, y eran puestas frente al arca del testimonio, frente al arca del pacto. De tal manera, hermanos, que la confirmación de esta elección, de este mediador entre Dios y los hombres, no vendría de un hombre, sino de Dios mismo, por medio del milagro que nosotros leemos aquí. Dios confirmó el llamado del sumo sacerdote Aarón, porque únicamente su vara reverdeció milagrosamente. Unas varas secas, que no estaban unidas a la savia, no tenían raíz, no estaban en la tierra. Y sin embargo, milagrosamente la vara de Aarón echó brotes, floreció y aún dio frutos de almendras. 3 de las etapas de maduración de una rama que está unida al árbol que bebe de esa savia, milagrosamente estaban presentes en una vara seca. Brotes, flores y frutos al mismo tiempo. Nos dice el relato que Moisés entró al santuario, tomó las 12 varas, se la dio a cada uno de los jefes y le dijo que la vara de Aarón que había reverdecido la introdujera en el santuario como un testimonio para aquellos que quisieran revelarse en el futuro. Antes de revelarse, ellos tenían que recordar que la vara de Aarón reverdeció, que estaba en la presencia del Señor y que toda rebelión contra aquel que Dios había elegido traería consigo la muerte. Esto, además de demostrar el juicio de Dios, también nos muestra la misericordia de Dios, porque una vez más les está avisando quién es el que Dios ha elegido, para que antes de rebelarse lo piensen 2 veces. Sí, hay juicio por la rebelión justamente, pero también misericordia porque Dios está avisando antes de que esto suceda. Pero vemos, hermanos, que en lugar de que el pueblo se humillara ante la mano soberana de Dios en su elección, ellos se quejaron. Se condenaron a sí mismos, viendo que era peligroso acercarse al santuario. Y lejos de recordarnos esto, la compunción de corazón que tuvieron aquellos judíos en la predicación de Pedro que leemos allí en el libro de los Hechos, cuando él les dijo que ellos eran culpables de crucificar a Jesucristo, de su sangre, y ellos, movidos por el Espíritu Santo, se entristecieron, cayeron bajo el peso del juicio de Dios y dijeron: ¿qué haremos, varones hermanos? Lejos de tener esa actitud, más bien cuando leemos este texto de la rebelión y de la respuesta de estos israelitas, nos recuerda la respuesta de Caín.
cuando el Señor le pronunció el juicio por haber matado a su hermano. Allí en Génesis 4:14 dice: Caín al Señor: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Se parece más a esa actitud de Caín que a la de aquellos judíos arrepentidos. Pero hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje de Números 17 acerca de Jesucristo? Como dice el autor de Hebreos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Como dije al principio, hermanos, este sumo sacerdote, elegido para ser el mediador entre Dios y los hombres, es en su forma perfecta y completa nuestro Señor Jesucristo, de quien profetizó Isaías 500 años antes de que Él viniera: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Este mediador y sumo sacerdote no viene de Leví, sino de Judá. Como dice también el propio profeta Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hermanos, Jesucristo estaba en el santuario del cielo y salió de allí, vino a este mundo para mostrarse, para demostrar que Él es el elegido de Dios para mediar entre Él y los hombres. Pero como dice también Isaías, mientras Él estaba aquí en la tierra, los hombres lo vieron como raíz de tierra seca, aunque delante de Él, de Dios, Él creció como renuevo. Pues Jesucristo, aunque fue rechazado por los hombres a tal punto que fue crucificado, Dios lo vindicó y lo confirmó. Su autoridad, su elección y su mediación por medio de su resurrección, cuando venció la muerte. Pues algunos autores, hermanos, dicen y comparan este reverdecimiento de la vara de Aarón con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, después de muerto, resucitó al tercer día y trajo mucho fruto. Aquí estamos muchos del fruto de la aflicción de su alma. Después de su resurrección, Jesucristo se mostró a los hombres, ascendió al santuario del cielo y está en el trono como Rey y sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto. Por tanto, mis hermanos y amigos aquí presentes, si la rebelión contra Aarón traería un juicio de muerte, ¿cuál será la rebelión? ¿Cuál será el castigo por la rebelión contra este sumo sacerdote celestial? Esta es una solemne advertencia contra aquellos que no se someten al Hijo de Dios en arrepentimiento y fe y no besan sus santos pies en humillación y dependencia total de Él. ¿Cuál será el juicio de tales despreciadores de este mediador? Y finalmente, ¿cómo podemos aplicar el contenido de este capítulo 17 a nuestras vidas? Hermano cristiano, hijo de Dios, Jesucristo está en la presencia de Dios como nuestro representante, intercediendo por su vida, por su muerte, por su resurrección.
Así es que unidos a Jesucristo estamos completamente seguros. Por cuanto Él vive para siempre para interceder por nosotros. Nuestra seguridad en Cristo depende de la eternidad del Hijo de Dios, de su autoridad en el cielo. Si tú puedes bajar a Cristo de su trono en el cielo, entonces un verdadero cristiano puede perderse. Pero si tú no puedes bajar al Hijo de Dios de su santo trono, tú cristiano que has puesto toda tu confianza en Él, estás completamente seguro. Así que si honramos y si estimamos a este Cristo por esto, entonces también nosotros honraremos y estimaremos a sus ministros que Él ha llamado, a los pastores en la iglesia. Pues una de las funciones, hermanos, del pastor es velar por las almas, velar por las ovejas. El pastor intercede en oración delante de Dios por sus ovejas. El pastor alimenta a las ovejas por medio de la palabra predicada. Él funge también como este mediador, si queremos verlo. Por supuesto, no en lugar de Cristo, pero Cristo lo ha nombrado para ayudarnos, para nuestro bien. De tal manera que cualquier rebelión injustificada contra un ministro del Señor, que es fiel al Señor, que se esfuerza en seguirlo, que no es perfecto, porque solo Cristo es perfecto, pero que es un verdadero Hijo de Dios, fiel a su oficio, cualquier rebelión contra este varón nombrado por el Señor es una rebelión contra Cristo mismo. No podemos desconectar a los ministros del Señor de aquel que los ha llamado a ese oficio. Y así como Moisés y Aarón fueron una vez más confirmados por el Señor, por el poder del Señor, también aquellos pastores no solamente son confirmados en su primer llamado, sino que siguen siendo confirmados durante todo su ministerio, siguen siendo respaldados, defendidos por el Señor contra todos aquellos que quieren hacerles daño. Así que, amado hermano pastor, tú también eres protegido por el Señor, tú también eres guardado por el Señor y confirmado por el Señor. Y finalmente, amado amigo, que aún no pones tu confianza en Jesucristo, dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podremos ser salvos. La única forma, amado amigo, de estar seguro delante de Dios en el día del juicio, aquel día en el que tú y yo estaremos presentes, todos los que estamos aquí y en el mundo, tenemos una cita con Dios en el día del juicio. La única manera de que tú estés de pie, confiado, seguro delante de Dios, es por medio de Jesucristo. Es que Jesucristo sea tu mediador. Así es que arrepiéntete de tu pecado. Así es que confía solo en Jesucristo. No hay otros mediadores, solamente hay uno, Jesucristo. No hay ningún otro que no haya tenido pecado, solo Jesucristo. Ningún hombre ha muerto por los pecadores, sino Jesucristo. Ninguno se ha levantado de entre los muertos como Él. Ninguno ha ascendido al cielo y se ha sentado en el trono celestial como hombre, sino Jesucristo. Así que como comencé, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Adoremos, hermanos, a este bendito mediador. Amén.